En esta edición de Noticias 13, indignado Pedro Pierluisi con sus primos al declararse culpables. Representante exige a Carreteras documentos sobre extensión de la PR10. Decena de vuelos cancelados en aeropuertos de Florida. Presidente Biden minimiza información sobre documentos filtrados del Pentágono. Papa Francisco señala la importancia del camino sinodal. Esto y más en esta edición de Noticias 13. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es jueves 13 de abril del año 2023. Vamos a las noticias. Noticia del día. Se vuelve a expresar Pedro Pierluisi luego de que Walter y Eduardo Pierluisi se declararan culpables en horas de la mañana por apropiación ilegal de fondos federales, siendo contratistas del Departamento de la Vivienda. Pasamos con Pamela Hernández, quien cubrió la conferencia de prensa y nos pone el día. Pamela. A esto respondió decepcionado e incómodo de que su apellido fuera manchado, luego de que su familia ha tenido una trayectoria intachable. Las autoridades federales, hoy Eduardo y Walter Pierluisi, se declararon culpables por adquirir alrededor de $4 millones de fondos federales para uso personal. El gobernador Pedro Pierluisi dio sus primeras expresiones y aclaró que era de esperarse. Lo que hoy se demostró es que en Puerto Rico no hay impunidad. No importa quién sea, si le falla al pueblo, si comete un acto de corrupción, va a tener que responder. En este caso, estamos hablando de familiares míos, dos primos, que le fallaron a mi familia, le fallaron al pueblo y ahora se enfrentan a severas penas. Hablo de pérdida de su libertad, pago de cuantiosas multas. Se está haciendo justicia como debe ser. Se indignó al saber que son familia y que su apellido merecía ser respetado. Recordó la labor de su padre, quien fue secretario de la Vivienda por 8 años. Me molesta enormemente porque a fin de cuentas estamos hablando de apropiación ilegal de fondos federales que estaban destinados para administrar residenciales públicos. Y eso a mí me toca de cerca porque mi padre fue secretario de la Vivienda por 8 años y se dedicó en cuerpo y alma a atender a los residentes residenciales públicos, entre otras cosas. Y estos dos primos tienen mi apellido, o sea que lo que han hecho empaña mi apellido. Así que esto a mí me duele, me enfurece, pero lo importante, a fin de cuentas, es que no hay impunidad. Dejó claro que el Departamento de la Vivienda audita todos los años los contratistas. Aún así entiende que se debe aumentar las auditorías para evitar los esquemas de corrupción. Este programa de administración de residenciales públicos que ya lleva casi 30 años, conlleva unas auditorías anuales, no solo del personal del Departamento de Vivienda de Puerto Rico, sino también de la Oficina de la Contralor. Y ahora mismo indicó que también están llevando a cabo una auditoría exhaustiva para ver si detectan cualquier otra irregularidad y actuar, referir, porque otra vez son las autoridades federales las que atenderían cualquier irregularidad. De igual manera aprovechó para hacer un llamado a la sociedad para que denuncien todos los actos de irregularidad. Las autoridades de ley tienen una función y la están cumpliendo. Los federales y los estatales, el Departamento de Justicia Federal y nuestro departamento, el FEI, el panel del FEI, todos están haciendo lo que tienen que hacer. Llamo a la ciudadanía en general que si detecta cualquier irregularidad o cualquier posible acto de corrupción, la denuncie a las autoridades, las nuestras y las federales, porque aquí hay un compromiso firme, fuera de líneas partidistas, en contra de la corrupción. En otros temas, Pierluisi honró a los miembros de la 65 de Infantería en el Día Nacional de los Buccaneers. Hoy, 13 de abril, honramos a los miembros del regimiento de la 65 Infantería del Ejército de Estados Unidos, mejor conocidos como los Buccaneers.
Ellos son la representación más digna del legado de servicio de tantas mujeres y hombres puertorriqueños que han vestido el uniforme de las Fuerzas Armadas. Su ejemplo de gallardía y valor les ganó el más alto reconocimiento que otorga el Congreso, la Medalla de Oro Congresional, y la dedicación por ley federal del 13 de abril como el Día de los Borinqueniers constituye una profunda expresión de agradecimiento nacional en reconocimiento a su desprendimiento y patriotismo. Desde Bayamón, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Gobierno. La comisionada residente Jennifer González anunció este jueves la asignación de $24.440.662 en fondos federales para invertir en mejoras en servicios de salud y la reconstrucción de la isla por los daños ocurridos por los huracanes María y Fiona. Las diversas asignaciones provienen del Desarrollo Rural, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, mientras varios municipios recibirán partidas que les ayudarán a prepararse para enfrentar situaciones de emergencia. Bajo los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT, el gobierno de Puerto Rico asignó $540.7 millones para la construcción de un tramo de 7.5 kilómetros en la PR10 que va desde el municipio de Arecibo hasta Utuado. ¿Qué pasa sobre esta obra? Vamos con Pamela Hernández para que nos ponga al tanto. Dado a esto, el representante por el Movimiento Ciudadana Mariana Nogales Molinelli levantó la voz para solicitar documentos a la Autoridad de Carreteras que evidencien que dicho proyecto no provocará daños sustanciales a los recursos naturales. La representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, María Nogales Molinelli, denunció al gobierno a través de la Autoridad de Carreteras, ya que tienen planes de convertir la PR10 en un expreso con una mediana divisoria con paseos y control de acceso. Esto por un monto de 552 millones, de los cuales 540 son provenientes de los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT. Nosotros estamos levantando la voz de alerta sobre el proyecto de la extensión de la PR10 desde Utuado hacia Adjuntas y las implicaciones ambientales en términos de la destrucción de ese espacio, que es uno de los espacios más hermosos en Puerto Rico, a un costo exorbitante y teniendo la necesidad nosotros en Puerto Rico de utilizar ese dinero para vivienda, por ejemplo. Este proyecto se ha hecho con fondos de CDBG-DR y CDBG-MIT, que se supone que se utilicen a través del Departamento de la Vivienda Federal por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Y el gobierno se ha puesto creativo, según sus propias palabras, para agenciarse ese dinero en la construcción de 7.5 kilómetros de carretera. El gobierno dejó saber que con la construcción de 7.5 kilómetros beneficiará a 1.3 millones de personas con estudio de costo y beneficio. Sin embargo, Mariana Nogales aseguró que los estudios son a base de reglamentos obsoletos. Nosotros sabemos que la declaración de impacto ambiental que se está utilizando es una declaración de 1979, con estudios del 1972 y años antecedentes, que supuestamente se han hecho unas actualizaciones, pero no nos han provisto esos documentos. La gente no sabe las implicaciones de este proyecto y entendemos que el público tiene que estar atento y también precavido sobre el posible resurgimiento de un proyecto de explotación minera en ese espacio. Proceder al proyecto de la PRD se traduce a destruir recursos naturales como el Río Grande de Arecibo, que van a destruir nuestros recursos naturales, que van a impactar la vida silvestre de ese espacio, Guaraguao, Boa, puertorriqueña, todos los árboles endémicos, etcétera, que se encuentran en ese espacio y la posibilidad de yacimientos arqueológicos también, y que van a tener un impacto directo en el río Arecibo, impacto que en una sección es un impacto permanente
de esa construcción. Este proyecto consta por los datos preliminares con 24 puentes en 75 tramos, 16 puentes sobre 17 quebradas tributarias, 6 puentes sobre depresiones topográficas y 11 muros de tierra mecánicamente estabilizada. Una de las sugerencias es que en vez de utilizar el despilfarro de dinero en 7.5 kilómetros de la PR10, sean utilizados para la reconstrucción completa de la PR123. También catalogó como despilfarro de dinero las asignaciones de fondos federales bajo la gobernación de Pedro Pierluisi. Estaremos haciendo gestiones con las agencias federales que han provisto el dinero, porque nosotros entendemos que no hay cumplimiento ambiental y entendemos también que se están utilizando fondos que se supone que son para un propósito, la vivienda, en un asunto que no tiene que ver con la vivienda, que es la construcción de 7.5 kilómetros de Utuado Adjunta. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Agenda. De acuerdo con el resumen de una agencia federal, las áreas de precipitaciones abundantes a nivel local que oscilan entre 2 y más de 10 pulgadas, entre 5 y 25 centímetros, llevaron a la eliminación de áreas de sequía moderada, la famosa D1. Esto en el este de Puerto Rico. El término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos. Mientras tanto, el porcentaje de la categoría normal seco también se redujo. Esto en una semana, de 74.43% a 37.08%, agregó el monitor de sequía de Estados Unidos en su página web. La categoría anormalmente seco significa que la nubosidad está baja, lo que dificulta las lluvias, según explicó el monitor de sequía estadounidense. En otras palabras, la lluvia reciente que cayó en Puerto Rico durante la Semana Santa ayudó a reducir la sequía, pero aún falta más. Salud. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 13. Hoy nos acompaña el médico internista Ángel Ramírez Mercado. Gracias por estar con nosotros y hoy hablamos sobre las condiciones patológicas en las mamas. Doctor, iniciamos entonces explicando qué son las mamas. Bueno, las mamas, también conocidas como tetas, pechos, senos, chichis, boobies, lolas y cualquier otro nombre. Tienen muchos nombres. Tiene un montón de nombres. Es el término científico que se emplea para designar la región anterosuperior lateral del tronco femenino humano. Esta comprende como contenido a la glándula mamaria y los conductos excretores de la leche, al tejido conjuntivo y a la grasa perilobular. En la anatomía humana, las mamas se desarrollan en un par y su estructura es generalmente asimétrica, o sea que la izquierda suele ser más grande que la derecha y se sitúan bajo la piel en el tórax de todos los individuos de la especie humana. Cada mama posee ciertas estructuras, tanto externas como internas, comenzando por las del exterior, donde se pueden visualizar el pezón y la areola. Internamente, la mama posee una gran cantidad de tejido adiposo, o sea, grasa, cerca de un 90%. Además, se integran al tejido los conductos excretores de leche y la glándula mamaria, encargados ambos de la producción y excreción de la leche materna. Las glándulas mamarias se distribuyen por toda la mama. El resto de la mama está compuesta por el tejido conjuntivo, colágeno y elastina, tejido adiposo o grasa y una membrana o aponeurosis conocida como el ligamento de Cooper. Embriológicamente hablando, el tejido glandular de la mama no es sino el producto del desarrollo desmesurado de glándulas sudoríparas que están modificadas de la piel para producir leche. ¿Pero cómo es Es eso? un poro que se desarrolló. De siempre. Sí, no, es en la evolución, obviamente. ¿Qué condiciones puede afectar precisamente las mamas? Bueno, primero hablemos de una condición que es provocada, ¿verdad?, por la misma persona, ¿verdad? Los varones sometidos a tratamiento con hormonas estrogénicas o que abusan de ciertas drogas pueden desarrollar acúmulos de grasa que toman la forma de mama femenina y a esto se le conoce como pseudoginecomastia. Estos pueden secretar fluidos espontáneamente, aunque estos no tienen contenido lácteo. Los varones obesos también suelen desarrollar una pseudoginecomastia,
pero sin los componentes anatómicos femeninos. Existen algunas personas con más de 2 mamas. A esto se le conoce como polimastia. A cada mama adicional se le denomina como mama supernumeraria y está localizada en un lugar anormal del cuerpo fuera del área normal de las mamas. A la presencia de pezones supernumerarios de diferentes proporciones y composición se le conoce como politelia. En otras palabras, quiere decir que si un hombre está grueso y parece tener mamas, jamás van a ser parecidas a la de una mujer. Bueno, es que no son, No de son. hecho. No. Porque una cosa que se parezca y otra cosa es que funcionalmente sea la misma cosa. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ginecomastia? Pues mira, te voy a decir que la ginecomastia es el agrandamiento patológico de una o ambas de las glándulas mamarias en el hombre. Esta es la patología mamaria más frecuente en el sexo masculino. Este trastorno suele estar asociado a un aumento en la producción de la prolactina por parte de la glándula pituitaria. La prolactina es una hormona que se produce para que las mujeres desarrollen sus glándulas mamarias y produzcan leche para su bebé. Sin embargo, en ocasiones la pituitaria, ya sea por una disfunción o por la presencia de un tumor en esta, comienza a producir cantidades exageradas de prolactina en el hombre, causando que el tejido mamario se desarrolle, creando así la ginecomastia. También la ginecomastia se observa en los varones que sufren de afecciones del hígado, generalmente por alcoholismo, y pierden la capacidad de metabolizar el estrógeno que produce, que los hombres producimos un poco de estrógeno. Al acumularse el estrógeno en la sangre, pues estos desarrollan ginecomastia. De hecho, esta es una observación en el examen físico que nos hace pensar que un hombre está sufriendo de cirrosis hepática. Las personas que padecen del síndrome de Klinefelter, que es una cosa que es genética, se conoce como la trisomía de los cromosomas sexuales 47XXXY, también suele desarrollar ginecomastia, entre otras cosas. Existen medicamentos que podrían producir también ginecomastia, como por ejemplo los inhibidores de la bomba de protón, como los que usamos para la acidez en el estómago, los inhibidores de canales de calcio que controlan nuestra presión, el digital que es un antiarrítmico, la gliciofulvina, que es un antibiótico para controlar hongos, la isoniazida, otro antibiótico en el caso de la tuberculosis, el finasteride, que se utiliza para controlar el crecimiento desmesurado de la próstata, el metildopa, que se usa para controlar la presión, la fenitoína para controlar las convulsiones, la espironolactona, que es un diurético para preservar potasio, la cimetidina, que es el Tagamet, y anabólicos esteroidales como los que suelen usar nuestros amigos los fisiculturistas. Entonces, cuando nos referimos a la galactorrea, ¿qué es eso? Bueno, la galactorrea es la secreción espontánea de leche a través de los pezones fuera del periodo de lactancia y sin haber habido un embarazo. Esto es en las mujeres, obviamente. Esta secreción anómala de leche puede deberse a alteraciones en los niveles de prolactinas o de hormona tiroidea, enfermedades también autoinmunes, ciertos fármacos, ya sean hormonales o que afecten el funcionamiento de la dopamina o serotonina, además de hipotensores y opiáceos y cambios fisiológicos durante el periodo de gestación y del puerperio. ¿Qué es una mastitis? La mastitis es un término médico que se refiere a la inflamación de la glándula mamaria. Esta se da por una obstrucción de los conductos de la leche. Se le llama puerperal cuando ocurre en madres lactantes y no puerperal en el resto de los casos. Esta condición suele surgir entre el 1 o al 3% de las mujeres que amamantan a sus hijos. Se pueden clasificar en cuadros sépticos o infecciosos, ya sea por bacterias u hongos, y casos asépticos o inflamatorios. Como toda enfermedad, pueden haber pacientes con episodios agudos, así como con cuadros que se conviertan en crónicos. Entonces, entramos a uno de los temas que muchas personas en el pasado perdieron la vida y continúan perdiendo la vida, y es el cáncer de seno. ¿A qué nos referimos? Mira, el cáncer de seno de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales que revisten los conductos de los lobulillos mamarios. Es una enfermedad donde una célula individual, producto de una serie de mutaciones, adquiere la capacidad de dividirse sin control ni orden, haciendo que se reproduzca hasta formar un tumor. Este tumor resultante, que comienza como una anomalía leve, pasa a ser grave, invade tejidos vecinos y finalmente se propaga a otras partes del cuerpo.
el cáncer no tratado a tiempo produce la muerte en los que lo sufren, ¿verdad? Los dos principales cánceres de mama son el carcinoma ductal infiltrante, que consta del 80% de los casos, y el carcinoma lobulillar infiltrante, que son del 10 al 12% de estos casos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para cáncer de mama? Bueno, el primero es ser mujer, fíjate. El segundo, pero los hombres también, ¿verdad? Sí, pero mayormente ocurren mujeres. Edad avanzada, haber tenido la primera menstruación a temprana edad, tener edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, haber consumido hormonas tales como estrógeno y progesterona. Entre el 5 al 10% de los casos del cáncer de mama es causada por mutaciones genéticas heredadas. Ya recordamos a Angelina Jolie, ¿te acuerdas? Que se quitó los senos no porque tuviera cáncer, sino porque tenía una mutación genética que heredaba de sus familiares, que muchas de ellas habían muerto de cáncer. Y también de la cantante Soraya, que esa sí murió por no haberse tratado a tiempo, a pesar de que sabía que sus familiares pues habían tenido cáncer de seno. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, para detectar el cáncer de mama se utilizan pruebas como la mamografía, la sonomamografía, ultrasonido mamario con transductores de alta resolución o imágenes por resonancia magnética. El diagnóstico de cáncer de mama solo puede ser definitivo por medio de una biopsia mamaria. Hoy se usa mucho pues la aspiración de aguja fina para no tener que llevar al paciente a sala de operaciones. Despierto en la oficina del radiólogo, le hacen el procedimiento. Y esto no requiere entrar al quirófano, no hay que dar la anestesia a la persona y la realiza el radiólogo dentro de su oficina. ¿Quiere decir que hay alternativas? Oh, sí, muchas. La recomendación es anualmente hacer la mamografía. Después de los 40 años es recomendable hacerse una mamografía cada año o cada 2 años, dependiendo, ¿verdad? De las cosas que encuentren, las familias que tengan herencia, etcétera, etcétera. Pero si tenemos una paciente que mamá, hermanas, tías, no hay que llegar a la edad. No, sí, hay que hacérselas temprano. Hemos visto muchos casos de muchachas jóvenes que han desarrollado cáncer, pero ahí, hoy en día, se está haciendo mucho de la cuestión esta genética. Porque hay prueba. Sí, hay pruebas genéticas que nos ayudan a predecir que puede pasar esto. Claro, ahí entra los planes médicos, si aprueban o no aprueban todos estos. Generalmente para este tipo de cosas las aprueban. Excelente. Sí. Doctor, si hay preguntas sobre este tema, ¿cómo pueden comunicarse con usted? Pueden comunicarse a nuestras oficinas. Estamos en la Policlínica Monserrate, en la avenida Monserrate en Carolina, y nuestro teléfono allí es el 752-5000. Gracias por estar con nosotros. Excelente tema durante el día de hoy. Lo vemos la próxima semana aquí en el canal de la familia. Amigos, cuando regresemos a este espacio de noticias, más información. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.